Pues muchas gracias por esta oportunidad. Yo soy Hugo Arizurieta y vamos a iniciar con esto que son charlas universitarias con el objetivo de generar estas experiencias positivas, sobre todo los actores educativos de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, para crear un sentido de comunidad a través de una identificación con este proyecto educativo. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas a Jesús Álvarez Castillo. Gracias de verdad por esta charla que tiene esa finalidad de conocer a Jesús Álvarez Castillo, que está estudiando el doctorado en educación y desde la Ciudad de México, tengo entendido, ¿no? Sí, Muy bien. sí, sí. Muchas gracias. Gracias por esta gran oportunidad, Jesús, de conocerte y de que hagamos esta sinergia, porque creo que es muy importante conocer precisamente pues toda la historia que de una u otra forma ha moldeado, en este caso, a Jesús Álvarez. Y de inicio, ¿dónde naciste, Jesús? Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes. Y bueno, nací en el estado de Veracruz, en la ciudad de Minatitlán, al sureste del estado. Entonces ahí cursamos, digamos, que lo que fue primaria, la secundaria. Posteriormente ya me desplacé a la ciudad de Jalapa, donde ya estudié el bachillerato y una carrera. Muy bien. Y vamos a regresarnos mucho más y quiero que te imagines a Jesús en su casa, en su infancia, caminando, jugando, platicando. ¿Cómo era ese Jesús en su infancia y si hay algunos momentos que le gusta recordar precisamente? Ok, pues bueno, en la infancia, digamos que crecí con familiares eh, en la ciudad de Minatitlán, digamos que muy al norte de la ciudad. Realmente lo que recuerdo pues es convivir, jugar mucho con vecinos, con juegos, digamos que al aire libre, imaginarnos cosas, ¿verdad? Subirnos a árboles, cortar frutas, o sea, esos eran los juegos de la infancia. De allí, pues que el avión, la rueda de San Miguel, el Jardín del Niño, la campanita de oro, igual esos juegos entre... Las rondas tradicionales, ¿no? Sí, sí, digamos que Oye, esa es la... Sí, perdón. no, y eras como, si eras travieso o eras de los tranquilos. Pues siempre fui muy tranquilo, pero mis travesuras eran más que nada con las mascotas. Me encantaba hacerles cambios de look, ¿verdad? Ah, Entonces, sí, a ver, agarraba cuéntanos al cómo era gatito eso. y sentía que tenía demasiado pelo y lo rasurábamos al gatito, lo bañábamos. Esas eran las travesuras, ¿no? O atrapar pajaritos y luego soltarlos, nada más con digamos que la intención de trepar al árbol. Oye, y en zona de calor, ¿no? Donde Sí. ya me imagino cómo sufrían ahí los animalitos. ¿Eras así como de tener a tu grupo de amiguitos? Eh, pues no, digamos que en las primeras etapas no era más de familia, entonces más con mis primos y digamos con los vecinitos, pero digamos que no tanto de estar todo el tiempo con ellos, era más apegado a la familia, con los primos. Ya en la primaria, digamos que ahí por cuestiones de que crecí, digamos que con mi familia, digamos, ya separado, ya no tenía la familia cerca, sí tenía yo que salir un poquito a la calle, ya ahí digamos que eran los vecinos de la colonia, y es andar en bicicleta, desvelarnos hasta 1 o 2 de la mañana jugando fútbol o contando historias, más que eso principalmente. Muy bien. ¿Alguna anécdota, ya sea de travesura o de algún momento que a ti te haya marcado mucho precisamente, incluso infancia, yo digo infancia, pero también adolescencia, en ese proceso, precisamente que tuvieras alguna anécdota que compartirnos? Ok, pues digamos que si es en el grupo de amigos, era de repente estar pensando qué íbamos a hacer en un futuro, ¿no? Entonces ahí era donde empezamos a soñar, ¿no? Había desde digamos que el típico que decía, yo quiero ser un bombero y apagar incendios, hasta aquel que decía, no, pues yo quiero ser presidente de la República.
Y digamos que allí, en ese entonces, yo decía, yo quiero ser piloto aviador, era mi sueño, ¿no? Ser piloto. Eh, digamos que el cielo era algo que me llamaba mucho la atención. Y pues siempre soñaba con esa parte de volar. También me gustó mucho lo que fue la parte de la milicia. O sea, siempre fui como que muy a tener un orden y que me gustaba que me mandaran. Entonces, eso ya lo traía tan de pequeño. Muy bien. Oye, platícanos ahora ya, no sé si eres papá, tienes hijos, estás casado. ¿Cómo es precisamente Jesús en este ámbito de la familia? Bueno, el ámbito familiar sí soy casado. Eh, realmente digamos que hay como que diferentes etapas, porque dentro de unas cosas que por parte de mi madre, que su alma está elevada, ya partió, ella nos inculcaba mucho esa parte de ayudar. Y entonces digamos que mi primer círculo que yo veo como familia son todas aquellas personas de una manera con las cuales tengo ese pensamiento. Y entonces así es justamente cuando empiezo a conocer personas que tienen que ver con, que quieren ayudar a mejorar, digamos que el entorno, desde ahí, digamos que para mí eso es familia. Y entonces, digamos que ese círculo empieza a crecer así, de apoyarnos, digamos que en la escuela lo mismo, o sea, trato siempre de considerar familia a los que están conmigo, que lo que yo pueda facilitarles, pues dárselos. Y eso mismo, digamos, que se va al entorno ya familiar, ya más cercano, ¿no? De tener, digamos, acá en mi caso tengo una hija, una esposa, digamos que, pues una mamá, de una manera mi suegra que está con nosotros también, Ujú. y un sobrino, entonces digamos que es mi círculo familiar, y aquí pues jugamos el rol de, pues un poquito de todo, hay que hacerla de maestro, cuando no se entienden las cosas, hay que hacerla a veces de, pues también de amigo, donde hay que, platicar, dar consejos, tratar de, pues, de ver la situación desde la perspectiva del otro, porque sabemos que es dentro de las cosas que uno tiene que aprender en la familia, que cada quien tiene una forma de diferente de ver las cosas y pues ahí es como tomar varios roles, ¿no? Pero sin embargo, este rol, la maestra es mi esposa, que es capaz de ponerse en los roles adecuadamente en el momento preciso, ¿no? No, y además te gusta que te ordenen, entonces ahí vamos, llevamos la de ganar. Oye, aunque ya nos comentaste esta parte tuya y que te lo agradecemos, del valor de tu madre, ¿hubo otra persona que influyó precisamente en tu infancia? ¿O ella la podías decir que ella fue prácticamente la que detonó a ti en ese sentido? Pues considero que fue mi mamá. Mi mamá fue la principal. Mi padre también contribuyó. Digamos que ambos eran personas muy nobles, bondadosas. Y siempre, digamos que como hay un dicho que tenemos en México, ¿no? Que decían que ellos eran de los que se quitaban las cosas Ujú. con tal de dar a los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que esa parte, pues, de una manera creció en familia. Cuando yo voy a Jalapa, hubo otra persona que marcó mi vida, que fue mi tía. La razón por la que yo voy a Jalapa es porque digamos, mi madre fallece. Mi papá, digamos que no tenía posibilidades de poder ofrecerme, digamos que una educación, una formación. Entonces también mi madre antes de partir me dijo que corriera a ver a mi tía, ¿no? Cualquier cosa que sucediera. Entonces tenía un hermano pequeño, me fui con mi hermano a Jalapa y digamos que ahí terminé de cursar la secundaria, eso fue tercer año de secundaria, más o menos tenía 12 años, 13 años, iba a cumplir 13 cuando ocurrió esto. Entonces ahí con mi tía, ella es docente, entonces con ella aprendí esa parte de la docencia también, de que es ella de bachillerato. Ok. Entonces digamos que ahí tener esa parte de ayudarle pues en cosas como a mí siempre me gustó la tecnología. Entonces, que a ver, apóyame a hacer un examen, que apóyame a hacer eso. Entonces luego ahí revisar con ella libros que de historia, de filosofía. Digamos que ahí esa parte también se despertó, ¿no? De querer estudiar. No, bueno, pues muchas gracias por compartirnos momentos difíciles, pero también de crecimiento. Y nos has hablado mucho y la verdad cuando te escuchamos de ese amor de la familia y el siempre brindar una mano a todo individuo, ¿no? Y eso de verdad se te reconoce, Jesús. Bueno, vamos a otra fase que ya tiene que ver con la estudiada. ¿Qué estudiaste en la cuestión de la licenciatura? Bueno, ahí fue algo complicado,
porque digamos que mi sueño, como lo comentaba, era el aire, era Sí. ser piloto. Eso me lleva a, pues cuando yo estaba estudié en la prepa Juárez. De hecho, digamos que de ahí pues me quedaba cerca un gimnasio, no sé si recuerden o ubiquen la Arena Jalapa. Sí, Entonces cómo no. se iba ahí a entrenar con luchadores y demás, una cosa Ah, sí. muy graciosa. Ahí conocí, quien era mi entrenador era un expiloto. Entonces él me empezaba a dar también consejos y demás. De ahí me iba al Seguro Social, a las albercas. Entonces ya se imaginan una neblina tremenda y luego meterse Sí, a nadar. el chipi chipi y así meterse a nadar, ¿no? Y temblando, ¿no? Pero digamos que fue prepararnos para estos exámenes que, pues, de alguna manera eran de rendimiento físico, eran también de estudios. Me la biblioteca que estaba bajo el Parque Juárez a estudiar ahí geografía, Claro. historia, todo. En la mera esquina de la prepa, ¿no? Del colegio preparatorio. No, La- en el la- Parque Juárez, digamos que ahí la biblioteca de la ciudad, creo que es. Ajá, exacto, que en la mera esquina. Exacto. Y entonces allí, digamos que me preparé, hice todo lo que estaba en mis manos, fui al puerto de Veracruz, que fue donde fueron los exámenes físicos, a la Sedena, el salto de decisión, que también es, o sea, eso es una anécdota muy especial, que me acuerdo que el salto de decisión es una plataforma de más de 10 metros, tienes que lanzar una fosa, lanzarte una fosa. Y entonces, imagínate bueno, como fue ese examen, pues yo recién estaba yo en las clases de natación. Entonces dije, ¿podré salir o no? Entonces me lanzo y recuerdo mucho que veía una lucecita, o sea, cuando toqué suelo, o sea, toqué el Ajá. suelo de la fosa, vi una lucecita y no podía salir. Entonces, nada, y ya cuando salgo veo que están todos buscando adentro. Entonces, bueno, fue, digamos, que una experiencia, pues, especial, todo ese examen físico, venir a la Ciudad de México, digamos que, pues, como alguien de bachillerato, subirse al metro por primera vez, atravesar la gran ciudad, ¿no? Una cosa especial. Y digamos que luego ser encuartelado, porque gracias a Dios, digamos que pasamos el examen físico, pasamos el de conocimientos, íbamos a otros exámenes médicos de segundo nivel, y entonces aquí encerrados, digamos que en la Sedena de la Ciudad de México, en Tacuba, perdón. Y entonces allí, pues me dan los resultados y me dicen, ¿sabe qué? Usted no es apto. Entonces ahí como que ese sueño se rompe, ¿no? Ah, no me digas. Se rompe, entonces voy con todos mis sueños rotos de regreso para Jalapa. En ese, digamos que Inter llegó a Jalapa y pues había pasado la fecha de universidad, se habían pasado fechas de diferencia, o sea, me quedé Sí, un sí. año sin estar haciendo, bueno, entre comillas, sin hacer nada, pero que sí hice. Gracias a Dios, digamos que conocí a una investigadora del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, necesitaba alguien de computación que le apoyara a hacer cuestiones de estadística y demás en Excel, página web y demás. Entonces, digamos que ahí estuve ese año con ella. Después de ese año, digamos que ahí generé más experiencia, me gustó esa parte de la investigación y entonces ahí estaba yo ahora tratando de pensar qué iba a hacer con mi vida. Y entonces, por otro lado, la presión familiar, que me decían, no, es que con mi familia es un poquito dura, pero también conservadora y muy cariñosa, pero de esas que te motivan, te dicen, es que eres ahora sí que eres un burrito, que por eso no te aceptan. Le digo, no, es que no fue los conocimientos, digo, fue una cuestión física. El caso es de que no confiaban en mí y me hicieron presentar un montón de exámenes. En la UV presenté en Ingeniería Química, en Ingeniería de Instrumentación Electrónica. Me fui a presentar a la normal también, porque bueno, como mi familia, la mayoría son maestros, también presenté allí. Bueno, pues la edición después fue de que quedé en todas. Entonces, ¿ahora cuál me iba? Entonces era otra y bueno, finalmente decidí estudiar Ingeniería en Instrumentación Electrónica y ahí estuve 4 años, bendito Dios, ahí cerca de los lagos. Sí, por supuesto. Oye, pues mira, qué interesante y gracias por compartirnos desde un ring hasta tener que salvar el pellejo ahí en este clavado y que queda como la anécdota. Oye, ¿y no hubo en algún momento de decir, otra vez quiero intentar, porque de una u otra forma esa parte de pertenecer pues a las Fuerzas Armadas, me imagino que siguió en ti, ¿no? Pues más que nada era ser piloto. Ese era el Piloto. sueño. Pues, Ah.
me ofrecían qué transmisiones, qué otro caso, pero decía, no, yo quiero ser piloto, o sea, no me interesa lo demás, ¿no? Entonces, inclusive en la Marina, también había la opción de ser piloto de helicópteros, pero digamos, decía, yo le decía a mi familia, decía, no, es que no me interesan los helicópteros, yo quiero pilotar aviones. Entonces, digamos que yo también muy aferrado, ¿no? En la visión que quería, entonces, como no se pudo, pues nos fuimos a la carrera. Muy bien. ¿Y la maestría? Bueno, posteriormente, digamos que de allí, pues fue algo interesante, porque yo en lo que es la parte de la ingeniería, digamos que no era muy bueno en el bachillerato con las ecuaciones, cálculo diferencial, Los integral, números, no. y me voy a meter una carrera que está llena de eso, ¿no? Claro. Entonces, recibía clases de matemáticos, de físicos, y entonces le encontré el amor a las matemáticas, y eso me llevó de alguna manera que quisiera yo probar suerte en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Entonces allí había varias carreras abiertas en el posgrado en Ciencias de la Tierra. Decidí por irme a la de Física Espacial. Física Espacial porque dije, bueno, mi sueño es ser piloto, entonces voy a ser ahora astronauta. Voy más allá. Sí. Sí, Muy digamos bien, que me vine a México y pues ya aquí me quedé. muy bien. Oye, y bueno, pues estás en el doctorado de educación de la Universidad de Jalapa. ¿Por qué escoger a esta universidad? Y no sé si tengas otro doctorado, pero vamos, sigues en ese proceso, ¿no? Desde que nos has contado. La cuestión educativa, formativa, de conocimiento, sigue en tu andar. Sí, sí, pues bueno, lo que sucedió fue que estando en el Instituto de Geofísica, allí en varias ocasiones tuvimos congresos, seminarios sobre difusión de la ciencia. Entonces también ahí surge esa otra parte, ¿no? De que de repente la Feria de la Ciencia en el Palacio de Minería. Y vamos entonces a explicar a chicos de secundaria, de bachillerato, lo que hacemos, luego hacer un recorrido por los diferentes SHs de la UNAM, explicando, en mi caso, como es de física espacial, pues la cuestión de física planetaria, la cuestión de el Sol, la física solar y demás, y mi área que es radiación cósmica, y también un poco de lo que es la parte de electricidad atmosférica, que ahí es donde más me centré yo. Entonces, digamos que todo esto me lleva a que esa parte de difusión fue algo que me agradó. Y entonces, como perdí el miedo, digamos, en cierta manera, a hablar, a compartir congresos internacionales, porque, digamos, aquí yo hice también lo que es el doctorado en física espacial. Ah, ok. Y ahí hay una anécdota también pues digamos que muy fuerte, porque aunque no mencioné algo, pero estando en la milicia, y la pregunta que decía que por qué no volví a intentar, es de que la percepción que yo tenía de la milicia era de gente de una manera correcta, ética, con moral. Y entonces, estando dentro, en este encierro, me di cuenta de muchas cosas que no eran así. Finalmente, digamos que una de las razones por las cuales posteriormente me dicen que no entré yo a la Fuerza Aérea no era tanto porque no diera, me dijeron, es que no dices el ancho. Y dije, ¿cómo que no di el ancho? No, es que no das el ancho. Pero ¿qué es? O sea, explíqueme, dices, no, no das el ancho, entiéndelo, me dice. Ah, caray. Y entonces dije, Tiene que ver con los ceros. este lugar no es para mí, fue lo que comenté. En ese momento, llego a la ciencia y me topo con algo similar. Entonces, digamos que aquí viene la experiencia del doctorado, donde elijo un proyecto que tiene que ver con un panel de más de 400 científicos. Esto está en lo que es la Pampa Amarilla, en Argentina, y ahí hay un arreglo de cerca de 3.200 detectores de radiación cósmica. Son tipos tinacos de estos de agua, de los Rotoplas, bueno, son así, nada más el doble de tamaño, con un recubrimiento especial, con una agua ultra pura, con centelladores. Entonces ahí lo que se mide es radiación cósmica que penetra estos tanques, y en base a eso, pues lo que se busca es tratar de determinar, digamos que, cuál es esa primera explosión, ¿no? Las primeras radiaciones que se dieron en el Big Bang, es lo que busca ese proyecto, nada más para darle un contexto, ¿no? Entonces yo estaba en ese grupo más en la parte de electricidad atmosférica. Allí uno se topa con otra cara de la ciencia, donde lamentablemente, digamos que tienes que convencer a todos para poder publicar.
Y entonces este panel de alguna forma tiene, digamos que, sus líneas bien definidas, que si, a ver, electricidad atmosférica de tal tipo, a ver, este es de Francia, este es de Holanda, y México, digamos que está allí, pero está allí por los tinacos, que Rotoplas fue quien los fabricó, está allí por, digamos que ciertas cosas, pero de igual manera, desde el punto de vista científico, no hay un peso como mexicanos. Y es algo que lamentablemente tenemos que cargar y tenemos que esforzarnos mucho para defender. Entonces, entre las cosas que ahí se percató del trabajo que presentamos, es que no aceptaron tal y como se había hecho el trabajo y que tenían que manipular, digamos, con nuestra información y ponerla de otra manera. Eso, digamos, que fue algo que consideramos no ético, de que se alterara la información que estábamos presentando. Digamos que eso lleva de alguna manera también ahí a un punto de que la ciencia, digamos, y ahora desde la perspectiva humanística, ver que hay una cierta mafia, una cierta de cosas ahí dentro de la ciencia, y entonces digamos que aquí surge mi verdadera motivación. Y esa es la motivación por la cual, digamos, que yo he hecho todos esos recorridos. La búsqueda de la verdad. Muy bien, Todo, vamos, entonces, muy, digamos que yo siempre he defendido eso, entonces digamos que eso me desmotivó y ahí es donde yo, digamos, que acepto esa parte. No terminé ese doctorado porque quedé desmotivado de un ambiente que yo pensé que eran de personas que realmente estaban comprometidos. Claro, sí, no sí. generalizo, ¿verdad? Pero al menos la parte que me tocó y la parte que corresponde a México, vi viciado mucho eso. Que no era defender la verdad, era defender mi postura, mi posición. Y entonces digamos que eso fue lo que dije, bueno, es que aquí hay que hacer algo. No podemos seguir adelante así, entonces eso me lleva a tratar de buscar otros caminos y dije, bueno, eso tiene que ver con la educación. Empecé a crear una ética y moral, o sea, a lo mejor esos científicos que ya son grandes, porque llegaba yo a toparme con científicos que me decían, ¿y qué vas a usar para eso? Y dije yo, pues un microcontrolador. ¿Y por qué un microcontrolador? ¿Por qué no usas un microprocesador? Entonces le explicaba, no, es que mira, el microprocesador no tiene una memoria de este tipo y tiene otra memoria de este tipo y tiene que tener esto. Todos esos elementos lo tiene un microcontrolador. Y entonces me llegaba yo a temas que me decían, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Quién es aquí el doctor, tú o yo? Mm. Y le dije, y yo muchas veces, digamos, que me quedaba callado, pero yo luego sí me atreví a decirle, sí, bueno, ¿y quién aquí es el electrónico, usted o yo? Entonces le decía, yo soy una electrónica y sé de qué lo estoy hablando. Entonces, digamos que ese era este pleito, pero al final el poder era el que dominaba. Entonces, ahí era donde yo decía, bueno, es que esto es otra cosa, es una élite, no sé qué cosa es esto, no quiere estar acá. Eso me lleva entonces a comprometerme más en esa búsqueda de la verdad. Entonces ahí empiezo un camino alterno, digamos que de la ciencia a buscar esa verdad en otro lado. Eso me lleva finalmente a la educación, a tratar de hacer algo con educación. Entonces creo, digamos, que una especie de educación informal, donde pues trato justamente de llevar un paso más allá, hacer que las personas se cuestionen las cosas. Digamos que ahí es donde surge esta idea de que como ya empiezo yo a caminar sobre allí, tener unas bases más firmes de lo que es, digamos, que la educación, porque vemos que yo de raíz no tengo una formación sobre el tema de la educación, pero a lo largo de mi trayectoria me ha tocado dar clases en bachilleratos, en las prepas de la UNAM, no de la UNAM, no, perdón, de la Ciudad de México, las que hizo el hoy actual presidente de México. Posteriormente estar en Unitec, estar en apoyando en los posgrados en la UNAM también, como un ayudante de investigador también con algunos investigadores en CONACYT. Y finalmente, digamos que luego estar en Armada de México, dando en especialidad de análisis de operaciones, informática, comunicaciones y otras que tienen que ver con la área electrónica también. Muy bien, muy bien. Y bueno, y estás en la Universidad de Jalapa. ¿Qué te motivó precisamente esta universidad? El programa. Digamos que yo antes de tomar la elección, primeramente, pues bueno, el ser veracruzano, como que quería Claro. yo ver las opciones en Veracruz, ¿no? Pero también estaba el programa, que era lo que ofrecía, ¿no? Vi muchos programas a lo largo de, digamos, de las universidades del país y no había una que tuviese el contenido que yo buscaba. ¿Y qué era lo que buscaba? Pues principalmente algo que fuese más integral. En Universidad de Jalapa lo que encontré fue eso.
encontré que había una cuestión desde, ahora sí que podías empezar desde cero y tenías todos los elementos, porque a mí parte de lo que me interesaba era conocer la parte más que nada de poder crear materiales, poder crear, digamos que, elementos que me permitan de alguna manera enfocarme adecuadamente, coherentemente y demás, y digamos que como tuve la entrevista con el doctor César, pues fue esa parte, ¿no? Le platiqué yo parte de mi plan. Este proyecto de educación informal del que hablo es un proyecto que está más que nada enfocado hacia, digamos que toda la población, inclusive diría yo toda la humanidad, pero está más enfocado hacia la parte rural, o sea, surge querer apoyar la parte rural, porque ahí es donde vemos más esta cuestión de, digamos que de diferencias. Y entonces, de alguna manera, también el hecho de, pues, verlo con mi hija, que se altiborra de muchas materias. Yo recordé el bachillerato que llevaba de materias, la secundaria igual, entonces decía, bueno, es que muchas de esas cosas no las ocupé. Claro, no está de más tener todo el conocimiento, pero digamos, ¿por qué con la vida de hoy hay mucho estrés, ¿no? Entonces, digamos que justamente así como que bien que la Universidad de Jalapa ataca todo eso y te da la formación para poder tener las herramientas adecuadas para poder hacer algo en el tema de la educación. Digamos que sobre todo por ese trasfondo que siento yo que necesitaba en ese entonces, ¿no? Muy bien. Nos has platicado parte de tus retos de la vida, de cómo lo superaste, de cómo ha sido ese crecimiento, pero tendrás una experiencia o alguna experiencia que más alegría te haya dado en tu vida y cómo fue. Más alegría me haya dado. Pues sinceramente lo que hace que los más tengan alegría tiene que ver con esta parte de educación informal. Digamos que este proyecto de educación informal está más enfocado hacia lo que es fomentar ética y moral. Entonces, tomamos la ética y la moral desde una perspectiva, digamos que judía, pero no en el marco de volverlo una religión, sino la ética y moral que a lo largo de los años se ha mostrado en el judaísmo y que de alguna manera se puede ver que ha generado unidad. Entonces, ¿a qué me refiero? A los roles. De alguna manera el judaísmo interesantemente tiene bien definidos los roles de lo que es un matrimonio, de lo que es un hijo, de lo que es, digamos, el ser una cabeza de familia. Y entonces esta ética de alguna manera me enamoró, de ver de que cada quien tiene un lugar y si cada persona toma el lugar que le corresponde, se genera una armonía, una unidad y digamos que en cierta manera, digamos que si me preguntas cómo defino la verdad, como algo que tiene que ser absoluto y no tiene que cambiar. O sea, yo te diría, la verdad son las matemáticas. Y 3 es 3 en todo el mundo. Y entonces, digamos que de lo mismo pues, tendríamos que decir que la familia es la familia en todos lados y que debe haber de alguna manera un modelo a seguir que haga que todo funcione. Entonces, digamos que el hecho de llegar a una comunidad rural en el norte, no sé si sería el norte de Toluca, y ahí encontrarme con mujeres oprimidas y hombres dominantes. Y entonces que se acerquen estas mujeres con miedo y me digan, ayúdenme. Y yo llego ahí como en un plan de estas personas, digamos que sufrieron engaños. ¿De qué tipo de engaños? De religión. O sea, los obligaban a hacer ciertas cosas, ciertas reglas. Y entonces aquí es donde, digamos que principalmente enfoqué en eso porque yo vi que aquí era un terreno que más fácil puede entrar a la gente a través de la espiritualidad. Y entonces ahí era llevar a esas personas a cuestionar, a ver, ¿en qué te beneficia que hagas este conjunto de reglas? ¿Por qué piensas que eso es para ti? Y entonces, digamos que a lo mejor hay meter la figura de Dios muy importante, desde que él no quiere que tú estés triste, Él no quiere que tú tengas miedo, Él no quiere que tú, digamos, que un poquito es jugar ese juego, pero no en el plano de, digamos que de generar una carga, sino en el plano de liberar. Y entonces ahí hablar con los varones y decir, a ver, tú tienes un rol como hombre, y ¿sabes cuál es tu rol? Cuidar a tu familia. Y es proveerle a tu esposa todo lo que ella necesita. Entonces digamos que ver que al cabo de unos 6 meses esa comunidad cambió.
esos varones empezaron a respetar a las mujeres, los niños ya no recibían tanto sufrimiento, digamos, yo creo que es una de las cosas más, que más alegría han brindado, ver que esas personas sonríen, ver que esas mujeres se sienten contentas de que la vida ha cambiado. Y entonces, digamos que de ahí surge el querer, pues hacer más de eso, pero de una forma ya más, más formal. Y entonces, ¿por qué no, si eso funcionó allí, por qué no llevar esto ahora a las aulas? A que haya alumnos que se sientan motivados, que se sientan contentos, que tengan ese pleno de que hay una forma correcta de hacer las cosas. Porque al final aquí lo único que se hizo fue ética y moral nada más. Por supuesto que la perspectiva judía, pero sin embargo vemos que bajo la prueba de que eso funcionaba en el pueblo judío, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a probar acá y funcionó. Muy bien. Vamos a entrar a una fase que es lo que te venga a la mente y lo que nos quiera recomendar. Recomiéndanos un lugar, Jesús. Un lugar de cualquier cosa, para Sí, sí, acampar, sí. para comer. Efectivamente, un lugar que a ti te agrade. Es más que sea así como tu confort y decir, no, aquí es un lugar especial, vaya. Ok, bueno, si estuviese en Jalapa sería el Cerro de Macultepec. Ok. Ir ahí, digamos que por la mañana, hacer una caminata, la larga, la de 3 kilómetros, Sí, sí, y sí. ahí estar, digamos que respirando, meditando, eso digamos que es algo, muy, muy especial que recomiendo a todos los que están en Jalapa que aprovechen ese hermoso lugar. Muy bien. Si quieren un rato de pasar compañía con alguien, que se vayan a los lagos, un recorrido también muy Claro. especial. Y si en la Ciudad de México, pues les recomiendo un viaje por la noche en vehículo por toda la ciudad. Es algo muy lindo, ver la ciudad iluminada, vacía, bueno, casi vacía. Ese recorrido también muy especial. Muy bien. ¿Una bebida? Una bebida, bueno, pues el café de Coatepec. Ok. No, y ahora que hace frío, vaya que se Sí. antoja, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna comida en especial? Comida especial, pues diría yo que comerse un pescado de Antón Lizardo es algo delicioso. Excelente, muy bien. ¿Un libro que nos recomiendes? Un libro, bueno, ahí digamos que hay muchos, pero uno que en particular, digamos que a mí me ha agradado y que es casi inseparable, es uno, no sé si ubiquen a Maimónides. Maimónides tiene un libro llamado La Guía de los Perplejos. Ese es un libro que despierta mucho la mente. Principalmente, digamos que se genera muchas preguntas y a la vez muchas respuestas también. Excelente. ¿Alguna canción? A una canción, y digamos que ahí va a ser un poco complicado, pero bueno, hay un tipo de género que se llama nigún. El nigún se le considera una canción que no tiene letra, solo melodía. Y entonces consiste en expresar nada más, por ejemplo, voy a poner un cortito con permiso, ¿no? Que dice lailara laila, lailara laila, lailara laila, 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 lailara laila, ¿sí? Sí, sí, Dejarte, sí. entonces hay muchas que son así nigunim. Entonces el nigunín ese, cualquier letra lo puedes convertir en un nigún, entonces cualquier canción puede ser. Y Digamos que si lo, quisiéramos y lo una. conjugas con el baile. Ajá, exactamente. Entonces, que como te la apropias, pero tu alma es la que se expresa, no tanto tu voz. Oye, muy bien, muy interesante. ¿Y una película que crees que toda persona debe conocer y por qué? Una película. Bueno, ahí sí me puse en dificultades, porque hay muchas que me gustan. De hecho, a mí me gusta mucho el género de ciencia ficción. Ok. Digamos, yo creo que de las que más se me han hecho interesantes son las de Matrix. Quizá algunos las ubiquen, otros no. Pero esa película de Matrix hace pensar bastante, de que te habla de que el mundo es una ilusión. Y de alguna manera, digamos que eso fue una de las cosas que a mí me motivó mucho cuando vi esa película. Y dije, bueno, ¿realmente existe esto que estoy viendo? Entonces te hace que te cuestiones la existencia, el por qué estás aquí, el pensar que hay un mundo de posibilidades también. Entonces digamos que esa es la razón, que te hace pensar y de alguna manera hace que te cuestiones lo que haces y todo. Muy bien. Toda la serie, la trilogía. Perfecto. Prácticamente ya en el cierre, Jesús, y de verdad agradecerte mucho esta oportunidad. Recomienda una experiencia que alguien tiene que vivir en la vida.
o en todo caso un consejo en ese sentido? Una experiencia que hay que vivir es salir del país. Digamos que es otra de las cosas que me ha marcado, o sea, esa parte de sentirte solo en un país donde no conoces la lengua. Por ejemplo, recuerdo mucho mi primera vez en Londres. Entonces, llegar a un lugar donde pues no estás acostumbrado a un inglés, ahora sí que inglés. Sí, sí. Y entonces, digamos, el oído muy malo también. Entonces, llegar ahí a la parte de, digamos que esa experiencia de llegar a la aduana, que te cuestionen y que no entiendas absolutamente nada de lo que te están diciendo, yo creo que es una experiencia que, y no es porque no lo sepas, sino porque estás tan nervioso de que es la primera vez que estás en un país ajeno, que de verdad ya cuando empiezas a respirar, empiezas a ver que no pasa nada. Me acuerdo que esa vez la experiencia fue, la chica un poco estresada me dice, fantástico, así muy, muy molesta. Llega un hombre, digamos que muy grande, eh, y me empieza a hablar un español muy chistoso. Entonces ya se lo explico, le dije, tranquilo, sí, sí, siempre, pero es que me puse nervioso. Le digo, ya le platico que voy a Cambridge, así, a un congreso y demás. Esa parte también de estar solo, ante otros compañeros de otras nacionalidades, es, digamos, algo especial. Digamos que eso lo logré ver en Cambridge, convivir, platicar, que hablas de tus proyectos, de tus planes y demás a todo ese panel. Ese es un panel interdisciplinario, donde cada quien platicaba lo que estaba haciendo el Piroye, que es este proyecto de Sudamérica. Y, digamos, esa es una experiencia muy especial. Así sea también, digamos, que otro país de habla hispana es lo mismo. O sea, estar en España, aunque hablen español, se siente lo mismo. Esa parte de sentirte solo, pero hay una experiencia especial de cuando estás fuera. Te encuentras otro mexicano y te da una alegría. Me pasó, me pasó, y sí, cuando los ves, y cuando te dice, ¿qué hubo, paisano? ¿No? Cuando dice, ya, sientes que estás con toda tu familia y que ya la armaste, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente. Y hasta eso, hasta con gente de habla hispana, porque estábamos, estoy yo con otro compañero en un congreso en Guch, y allí fuimos a tomar un café, estamos platicando y nos escuchan unos españoles que estamos hablando español y se acercan y dicen, ¿hablan español? Sí, 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 hablamos español. ¿Y dónde son? ¿De México? De México, ¡viva México! Entonces empezamos un relajo ahí en la cafetería que la gente que estaba ahí se nos queda viendo, ¿no? Pero eso fue también de que somos muy alegres también, digamos que No, y al mexicano no se le da. No. Muy bien. Mi estimado y querido Jesús, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por permitirnos conocerte. De verdad, muchísimas gracias y te envío un abrazo afectuoso a distancia. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo también. Muy bien, hasta luego.